Bueno, en este video vamos a explicar la guía número 8 de la nueva cartilla. El tema es repaso sobre nomenclatura algebraica. Recuerden que la nomenclatura algebraica ya la habíamos estudiado en una guía anterior. Vamos entonces a explicar el primer punto. Dice, realiza la siguiente tabla en tu cuaderno y escribe los elementos de cada término algebraico. Entonces lo que deben hacer aquí es trazar con regla en el cuaderno esta tabla tal como aparece acá en la guía y escribir los términos algebraicos que aparecen acá en rojo. Luego de que hagan eso, deben ir llenando cada una de estas casillas con los elementos del término algebraico. Les voy a explicar cómo. Vamos a resolver este primero. Lo copio acá en mi cuaderno, después de haber hecho la tabla. Y entonces el término algebraico es menos 2, m a la 2, n a la 3. ¿Cuál es el signo de ese término algebraico? Entonces el signo del término algebraico siempre lo vamos a identificar acá delante del término. En este caso es menos. Entonces colocamos acá menos. Si el término algebraico no tiene signo acá adelante, entonces vamos a entender que el signo de ese término algebraico es más y entonces acá en el signo colocamos más, pero en este caso vemos claramente que es menos, por eso colocamos acá menos. Sigue entonces coeficiente numérico. El coeficiente numérico de un término algebraico es el número que aparece delante de las letras, acá de primero. Entonces en este caso es menos 2, lo escribimos con signo y todo. Ese es el coeficiente numérico de este término algebraico. Si un término algebraico no tiene número acá adelante, entonces nosotros vamos a entender que el coeficiente numérico es 1. Por ejemplo, en el ejercicio 3 de la guía dice A a la 7B, C a la 3 y acá adelante no hay ningún número. En este caso, para este término algebraico, el coeficiente numérico sería 1. Pero para este ejercicio no es 1, vemos claramente que es menos 2 porque es el número que aparece ahí adelante. Sigue la parte literal. La parte literal de un término algebraico son las letras de las que esté compuesto el término con sus respectivos exponentes. En este caso, m a la 2, n a la 3. Las escribimos acá, m a la 2, n a la 3. Luego sigue grado absoluto. El grado absoluto de un término algebraico es equivalente a la suma de los exponentes que tengan las letras. En este caso, el exponente de la m es 2, el exponente de la n es 3, entonces lo sumamos 2 más 3, me da en total 5. Si nosotros llegamos a tener un término algebraico donde haya una letra que no tenga exponente, significa que el exponente es 1 y hay que tenerlo en cuenta para la suma, para poder calcular el grado absoluto. Por ejemplo, en el segundo ejercicio aparece la x y no tiene exponente. Eso es como si tuviera un 1 ahí. 1 más 5 de la y, el grado absoluto de este daría 6. Sigue grado relativo a la primera letra. Entonces venimos y buscamos en el término algebraico cuál es la primera letra que aparece, la m. Miramos cuál es su exponente, 2. Entonces el grado relativo a la primera letra en este término es 2. Es importante también tener en cuenta que si hay un término algebraico, por ejemplo, como este de acá, que no tiene letras, por ejemplo acá el 3 no tiene letras, entonces el grado absoluto de ese término será 0 y el grado relativo a la primera letra, pues como no tiene letras, también dará 0. Pasamos entonces al segundo punto. El segundo punto dice, para cada caso escribe en tu cuaderno 2 términos algebraicos con las características que se dan en la tabla. Entonces vamos a hacer este primer punto, el de la tabla A. Entonces, ¿de qué trata esto? De escribir 2 términos algebraicos que cumplan las condiciones que nos dan acá en la tabla. Entonces vamos a mirar. Dice que debemos escribir 2 términos algebraicos, en este caso, que tengan signo positivo, coeficiente numérico 1, parte literal, es decir, que tenga una sola letra. La parte literal debe ser una sola letra. El grado absoluto 3 y el grado relativo a esa letra, pues también 3. Aquí había un error en la guía, lo corrigen por favor, es 3. Entonces, signo positivo, como el signo es positivo, recuerden que si es más no hay necesidad de escribirlo, entonces va un más invisible ahí. Coeficiente numérico 1, como ya dijimos que cuando el coeficiente numérico es 1 no hay necesidad de escribirlo, entonces va un 1 invisible ahí. Dice parte literal, que el término tenga una sola letra, entonces muy fácil, escribimos la letra que nosotros queramos, por ejemplo W, voy a escribir yo W. Grado absoluto, entonces dice que tenga grado absoluto 3, recuerden que el grado absoluto es la suma
de los exponentes de las letras, pero como acá solo hay una letra, entonces no me queda otra que escribirle el 3, que es el grado absoluto, a esa letra, porque no tengo con quién sumar otra letra con quien sumar exponentes. Y el grado relativo a la última letra, pues va a ser también, como solo tiene una letra, va a ser también 3. Entonces, en este caso, el grado relativo a la última letra, la W es la única letra que hay, por eso es 3. Entonces, repasemos. El signo es positivo. Claro, acá adelante no hay signo, significa que es positivo. Coeficiente numérico 1. No hay número adelante, significa que su coeficiente numérico es 1. Está bien. Parte literal que tenga una sola letra. Tiene una sola letra, la W. El grado absoluto, 3. El grado absoluto es 3 porque es la única letra que hay y entonces no hay necesidad de sumar exponentes. Entonces el grado absoluto será el grado que tenga esa letra, 3. Y el grado relativo a la última letra, pues como solo hay una letra, ahí está 3. Para escribir otro término que cumpla con esas condiciones es muy fácil. No es sino cambiar la letra por cualquier otra. Yo la voy a cambiar, por ejemplo, por N. Y le coloco el mismo exponente, 3. Ahí tenemos un término algebraico que cumple con las condiciones de la tabla y otro término algebraico que también cumple con las condiciones de la tabla. Lo mismo deben hacer, escribir dos términos algebraicos que cumplan con las condiciones de esta tabla B y lo mismo para la C y lo mismo para la D. Por último voy a explicar el ejercicio 3. Dice, escribe en tu cuaderno las siguientes expresiones algebraicas y escribe al frente su nombre. Entonces, para resolver este punto, recordemos que una expresión algebraica, si tiene un solo término algebraico, por ejemplo este, se llama un monomio. Si tiene dos términos algebraicos, se llama un binomio. Si tiene tres términos algebraicos, se llama un trinomio. Y si tiene cuatro términos, se llama cuatrinomio. Y si tiene más de 4, 5, 6 o 7, se llama en general polinomio. Entonces, por ejemplo, el B de este ejercicio, que es 2x más 3x y a la 2, lo copiamos acá, 2x más 3x y a la 2, debemos copiar las expresiones en el cuaderno, analizamos, vemos que en la mitad hay un más, eso significa que ese más me está partiendo la expresión en dos términos, este es un término algebraico y este es otro término algebraico, por lo tanto esta es una expresión que tiene dos términos algebraicos, por lo tanto es un binomio, entonces le escribo el nombre acá al frente, binomio. Lo mismo deben hacer. Este es un binomio, lo mismo deben hacer con el resto de expresiones algebraicas. Las deben copiar en el cuaderno y según la cantidad de términos que tengan, escribir qué tipo de expresión es. Si es un monomio, si es un binomio, si es un trinomio o si es un cuatrinomio o un polinomio en general.